Buenas chicos, en este video vengo a hablarte de mi experiencia en cuanto a los discos mecánicos o discos de 3.5, de tamaño 3.5. He estado probando diferentes tipos de discos y también diferentes capacidades. Fíjate, aquí tengo uno de 18 teras, garantía 2 años. También del mismo Western Digital tengo otro de 5 teras. Tengo también de un tamaño 2.5 pero mecánico, no disco sólido. Y este es mi favorito, este de Seagate. De Seagate es un disco portable, pero tiene una particularidad que a mí en lo personal me gusta, y esto te lo voy a compartir más adelante, porque ahora voy a mostrarte mi instalación. Esto es una instalación preliminar porque yo estoy más que todo haciendo pruebas en Chia y estoy probando los diferentes discos. También acabo de preparar un tutorial donde muestro si se puede farmear con un servidor NAS. Allí muestro un servidor NAS de gama alta y otro servidor NAS de gama baja, para ver si hay algún problema en caso de que tú te compres un servidor NAS que no sea muy caro y poder farmear con un disco en red o un servidor en la red de tu casa. Pero aquí quiero concentrarme solo en esto, mostrarte los discos mecánicos, tanto de interno, externo. También voy a decirte si se puede usar un disco NAS de manera interna en un PC, si hay algún problema o cuáles son los beneficios de tú adquirir solamente disco NAS, como en este caso que yo tengo varios de 10 terabytes. En total tengo 10 de 10 terabytes de este fabricante que tuve aquí. La verdad es que me ha ido muy bien. Yo tengo 6 que lo compré hace ya varios meses y tengo 4 que lo compré recientemente para aumentar mi capacidad en esto de Chia. Pero ustedes saben que es muy probable que yo termine vendiendo todos estos discos, ya que ustedes ven cómo está Chia al día de hoy. El mercado está muy bajo. Aparte de esto, cada vez que la red aumenta, esto hace que nuestro dinero baje. Pero también para eso hice un video, no sé, por si eres nuevo en el canal, te invito a que veas ese video donde yo expongo mi punto de vista sobre este tema de Chia y la parte oscura, la parte que nadie te dice. Pero visto esto, ahora mira, aquí estoy usando para crear los plots, estoy usando un disco Samsung, un 970 Plus. Y nada, esta caja que tú estás viendo aquí no te la recomiendo porque me dio muchísimos problemas para montarle los discos. No sé, siento que la PC no reconoce bien la caja, falla mucho. Este producto para farmear no es bueno, y de eso se trata este video, de que ustedes sepan en cuáles productos pueden invertir. Pero esta caja para nada te la recomiendo, ya que he tenido bastante problema con esta caja, así que tengan cuidado antes de comprarla. Y este es uno de los discos que estoy usando para crear los plots. Me ha ido muy bien, 2 terabytes. No he investigado cuál es la vida útil de este disco, porque más adelante voy a hacer un video mostrando todos los discos M.2 que yo uso para crear mis plots, y ahí voy a decirte cuál vale la pena y cuánto sería la vida útil de estos discos. Ya yo llevo más de 1000 parcelas creadas y hasta ahora el disco no se ha dañado. Llevo 1000 parcelas y este disco todavía está dando pelea, pero también para eso voy a hacer un video por separado. Ahora voy a mostrarte mi instalación y ahí voy a decirte cuáles discos mecánicos te convienen a ti. Y esta es mi instalación. Como dije, esto es una instalación preliminar. Miren, esta caja que está aquí es buena, pero esta es mejor. Esta que está aquí me encanta. Fíjate los puertos USB donde yo tengo conectado un tamaño 2.5 que solamente se alimenta por USB y me está funcionando perfecto.
y es una de las cosas del por qué me gusta mucho esta caja de Seagate, que ese es el fabricante. Esto vienen con una capacidad de 8 tera y vienen de fábrica así. Me encanta. Y ese disco que ustedes ven, esta cajita de abajo, es un Western Digital, que es de 5 tera, y esta es un SATA que en el cual yo siempre lo uso para transportar los plug. Fíjate, siempre estoy sacando plug, ya que yo uso varios PC. Entonces lo que hago es con este SATA que yo transporto los plug desde otra máquina hacia a la máquina principal, que es esta. Fíjate que donde tengo 3 discos más, estos son de Seagate. Aquí tengo 2 de 8 tera, y tengo al lado otra caja, que esa fue una caja que yo compré por separado. Dentro de ella metí otro disco de 5 tera. Pero mi favorita son los Seagate, porque no sé si lo pronuncio bien, pero creo que es así, Seagate. Esta caja que tuve atrás también la compré por separado, vale $30. No me gusta mucho porque siento que no tiene mucha ventilación. Y esta fue la que te dije hace un rato que no me gusta mucho, porque he tenido algunos problemas para que reconozca los discos 3.5. No lo he probado con un disco sólido. Y mira, este es otro de Western Digital. Este es la edición Black, que se usa para las consolas, para Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5, pero yo lo estoy usando para farmear y me ha ido de maravilla. No he tenido ningún problema. Ese es también de 5 tera. Y en total yo tengo ahora mismo alrededor de unos 80 tera o 70 tera dentro de mi PC, porque dentro de ese gabinete que ustedes están viendo, yo tengo 4 discos aquí adentro, 4 discos de 10 tera, y los 4 son NAS. Óigame bien, yo estoy usando disco NAS, que son discos desarrollados para servidores, pero no importa, tú lo puedes usar como discos normales, y esto es mejor porque ustedes saben que estos discos NAS aguantan más pela, es decir, son mejores que los discos regulares, porque estos están preparados para aguantarte una pela de 24/7. Fíjate, aquí tengo 2 y abajo tengo 2. La garantía de estos son de 3 años, y la garantía de los normales, de los que te presento en estas cajas, es de 2 años. Western Digital te brinda una garantía de 2 años, y Seagate también te brinda una garantía de 2 años. Y en disco NAS también Western Digital te brinda una garantía de 2 años para los de tamaño 3.5 regulares, y para los tamaños de 3.5 que son para servidores, que son disco NAS. Western Digital también te brinda una garantía de unos 3 años. Es importante que lo sepan, por si ustedes ven que le están vendiendo un disco NAS, un disco para servidores, pues cómpralo, porque estos discos te brindan mayor confiabilidad, y a la larga te duran mejor, es decir, te van a durar más tiempo. Fíjate que la garantía te lo dice, le dan 1 año más de garantía, porque son discos que están desarrollados para estar encendido 24/7, y no importa que tú lo montes en tu PC o lo montes en un servidor NAS. Tengo experiencia tanto con los discos Western Digital, o también tengo experiencia con los discos Seagate, y la verdad es que me ha ido muy bien. También quiero darte un dato importante, y es que si tú consigues un disco de tamaño 2.5 pero que sea mecánico, ustedes saben que por lo regular las Lacto de la generación pasada era la que usaban estos discos mecánicos de 2 tera, 3 tera. Pues si decides comprarte una caja, asegúrate de que sea mínimo USB 3.0. Es el requerimiento que tienen la gente de Chia para que tú tengas una buena experiencia en cuanto a farmear. Porque recuerda que para farmear tú no necesitas tanta capacidad. Para farmear no tiene que haber tanta velocidad, pero sí es importante de que se conecten a través de un puerto USB 3.0. También cabe resaltar que yo tengo varios discos conectados a través de un USB hub.
Ustedes saben que un USB hub tú lo conectas de una salida USB 3.1 generación 1 o USB 3.2 generación 2. Entonces lo que tú vas a hacer con ese USB hub es que tú vas a tener más puertos. En el caso de esta placa madre que yo tengo, no dispone de tantos puertos USB. Entonces yo me vi forzado a tener que instalar dos USB hub. Instalé uno por un puerto PCI Express del motherboard y pasé a instalar otro por USB 3.1 y ese alimenta 4 discos. Yo tengo un USB hub de 4 USB adicionales y a partir de ahí este me brinda me da espacio para yo conectar 4 discos más. Así que decidí hacer este video porque es súper importante que ustedes sepan cuáles discos funcionan y cuáles no. Hasta este momento no he tenido ningún fallo de que algún disco se me haya dañado. No se me ha dañado ningún disco mecánico. Si así pasa, ya sea con un disco SATA o un disco M.2 de generación RAP de velocidad, un disco de estos modernos que corren a muchísima velocidad, si se me daña, ya sea el Samsung o de las otras marcas que yo tengo, pues yo hago un video exponiendo la situación y explicándole a ustedes cuál ha sido el aguante de ese disco, ya sea de tamaño 2.5, 3.5 o ya sea un disco M.2 que son los que se usan normalmente para nosotros crear los plots. Más adelante no te pierdas donde voy a crear un RAID donde voy a unir varios discos. Por ejemplo, si tú tienes un disco de 256 GB, tienes dos, pues yo con un RAID 0 lo voy a unir ambos. O si tú tienes dos discos de 512, pues con un RAID 0 tú lo convertirías en 1 tera y así tienes espacio para crear más plots. Ese video lo estoy ya preparando para más adelante presentarle a ustedes esa parte de crear un disco en RAID 0 para que ustedes puedan aumentar un poco más la velocidad del disco, velocidad secuencial por supuesto, y aparte de eso poder crear más plots al mismo tiempo. En cuanto a los discos mecánicos, repito, me gusta muchísimo los Seagate, que estos que son de 8 tera ahora mismo están en un buen precio. Yo dije que no voy a invertir más en disco duro, pero si tú estás viendo este video porque quieres aumentar tu capacidad en disco en Chia, te recomiendo que lo tomes en cuenta porque es un disco que el precio está bueno y aparte la caja viene con 2 puertos USB que automáticamente se te puedes conectar otro disco de ahí y te va a funcionar. Al menos en mi caso lo he hecho así. Por cada disco Seagate de esto portable, cada uno viene con 2 puertos USB, pero yo para no forzar mucho la cosa lo que hago es que pongo otro disco adicional porque tengo una capacidad de casi 100 teras dentro de esta PC que ustedes están viendo acá. Discúlpenme por mi instalación porque esto yo lo tengo así porque he estado montando, compro un disco, lo monto y es más o menos como en pruebas. Más adelante yo lo que voy a hacer es que voy a corregir esto, lo voy a organizar bien, le voy a poner también un UPS, un regulador de voltaje, porque ustedes saben que es muy peligroso cuando los discos mecánicos se apagan de repente o si hay un corte eléctrico, eso hace que los discos mecánicos se dañen. Tú vives en un país que a veces hay cortes energéticos que por lo menos te dé tiempo a tu poder apagar tu PC y que estos discos de 3.5 no sufran esos apagones, porque eso es algo que provoca errores y es muy probable que se te dañe si viven recibiendo corte eléctrico de manera desintencional. Pues esto va a hacer de que la vida útil del disco mecánico, ya sea un disco mecánico de cualquier tamaño, 2.5 o 3.5, pues esto puede ser de que el disco se dañe, y te lo digo basado en mi experiencia porque yo he dañado disco mecánico de esa manera, por corte o por desconectarlo de manera abrupta, es decir, quitarlo así sin sacarlo de manera normal en Windows. Pues esto provoca de que los discos
crean ciertos errores y con el tiempo ya dejan de funcionar, se dañan. Así que es importante que ustedes tomen estos puntos en consideración. Así que espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame una suscripción, dale like aquí al video. Si te gustaría que yo siga haciendo más contenido así de chía, pues déjame un comentario o háblame en mi cuenta de Instagram @AlexMingetti. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.